En estos días estamos, mi esposa y yo, viendo una serie que se llama Isabel. Y es una serie que narra la vida de la reina católica Isabel y su esposo, el rey Fernando de Aragón. En uno de los episodios de esta serie vimos cómo sucedió el asedio de Málaga en el verano de 1487. Los reyes católicos rodearon la ciudad por mar y por tierra, y el gobernador de la ciudad recibió varias propuestas de rendición con términos razonables y con tiempo para responder ante tales propuestas. Sin embargo, él rechazó todas y cada una de las propuestas de rendición. 4 meses después, cuando finalmente la ciudad cayó, no hubo misericordia para ellos. La población entera fue esclavizada. Así que lo que pudo ser una rendición digna se convirtió en una catástrofe total. Simplemente porque este hombre gobernador, en su orgullo de obstinación, rechazó, ignoró las advertencias hasta que fue demasiado tarde. Eso es lo que nosotros vemos también en Jeremías capítulo 4. Cuando leemos el texto, que vamos a hacerlo en un momento, nos damos cuenta que el pueblo de Dios había recibido varias advertencias, tuvo tiempo, tuvo oportunidad, pero no las aprovechó. De ahí que cuando nosotros leamos este capítulo 4 y lo veamos en esta mañana, aprendemos lo siguiente, que usted debe llevar eso en su corazón, en su mente en esta mañana. Las advertencias de Dios son oportunidades de gracia que no duran para siempre. Si hay una cosa que Jeremías 4 nos enseña es eso. Las advertencias de gracia que no duran para siempre. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 4 de Jeremías a partir del versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destructor de las naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto vestidos de cilicio, endechad, aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra.
Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y rogamos que, Señor, tú puedas edificar nuestras vidas, que salgamos de este lugar convencidos, Señor, transformados por tu palabra y dispuestos, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es un pasaje que, como les decía hace un momento, nos recuerda que las advertencias de Dios son oportunidades de gracia que no duran para siempre. Lo primero que el pasaje nos va a mostrar relacionado con esto, en los versículos 5 al 13, es que las advertencias de Dios son reales. Fíjese que el pasaje comienza con una urgencia militar. Habla de trompetas, de llamados a refugio, de banderas alzadas. El lenguaje de los versículos 5 al 8 es el lenguaje de una guerra inminente. Las palabras del texto son públicas y son urgentes. Dice anunciar, proclamar, tocar trompeta. Esto no es una advertencia cualquiera. Es una advertencia preventiva. Es una orden de escape. Dios no está diciendo simplemente prepárense. Está diciendo corran, huyan. Es como si Dios gritara y todo Judá pudiera escuchar la alarma. El profeta usa la imagen de la bandera, que probablemente se refiere a una señal de fuego levantada sobre una colina para avisar que el ejército invasor ya viene en camino. Y ese ejército es descrito en el texto, fíjese bien, como un león feroz, en el versículo 7. Y esta imagen de un león era profundamente inquietante para la audiencia de Jeremías, como lo es para nosotros. Porque un león no negocia, un león no razona, un león simplemente caza, mata y devora a su presa. Y Dios está diciendo, eso es lo que va a pasar con ustedes. Sin embargo, quiero que notemos que antes de que eso ocurra, Dios está advirtiendo de que el león llega. Y eso es una muestra de su misericordia, es como una joya escondida dentro del juicio. Dios envía a un mensajero para advertir, de manera que nadie pueda decir, yo no sabía que eso iba a pasar. El problema de Judá no era que tenía falta de información,
sino que dejaron de sentir el peso de las advertencias que Dios les estaba enviando. Se familiarizaron tanto con ellas que hubo un momento en que simplemente no le hicieron caso. Y ese, mis hermanos, es uno de los peligros más grandes del corazón humano. Acostumbrarnos a la voz de Dios, tomar lo que Dios ha dicho, sus advertencias en su palabra de manera ligera, es peligroso. Por tanto, en este punto es bueno que nosotros nos detengamos y reflexionemos en que, mis hermanos, no debemos subestimar cuando Dios advierte del peligro en las Escrituras. Más bien debemos temer y volvernos a Él. No desestimemos la voz de Dios, porque es muy peligroso. Los versículos 9 al 13 describen las reacciones ante el desastre. Y Jeremías nos muestra que tanto reyes como príncipes, como sacerdotes, como profetas, dice que quedarán atónitos. En otras palabras, quedarán boquiabiertos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos creyó que la situación llegaría tan lejos. Vivieron tanto tiempo con advertencias que dejaron de tomarlas en serio. Y noten algo importante. Dios menciona primero a los líderes en el versículo 9. Precisamente porque una de las tragedias de este pueblo fue que sus líderes fracasaron en guiar al pueblo hacia Dios. Los reyes eran débiles, los sacerdotes eran corruptos, los falsos profetas seguían hablando de paz cuando no había ni sombra de ella. Y aquí aprendemos una cosa, hermanos. Eso es lo que hacen los falsos maestros. El falso maestro te dice, todo está bien. No necesitas cambiar nada. Dios te ama como tú eres. Ese pecado, eso no importa. Debemos tener cuidado de quién escuchamos. El verdadero maestro de la palabra habla la verdad de parte de Dios, te advierte de su llamado, te advierte del obrar de Dios, te llama al arrepentimiento, te llama a que vuelvas al Señor. No te acomoda el oído, no te rasca el oído, no te dice lo que tú quieres escuchar, te dice la verdad de Dios que te incomoda para llamarte a cambiar. En una frase en el versículo 10, que quizás nos parece contradictoria, Jeremías clama y dice, ¡ay Señor, verdaderamente has engañado a este pueblo! ¿Qué significa eso? El engaño estaba en que los profetas decían, paz, paz. No fue que Dios mintió, fue que Dios permitió que estos falsos profetas dijeran paz, paz, y el pueblo eligió escucharlos a ellos antes que escuchar al profeta de Dios. Y esto es parte de a veces del juicio que Dios hace con su pueblo. Los entrega a los maestros que ellos quieren escuchar. Reciben lo que piden. A veces conversas con una persona, le enseñas la verdad de Dios, les muestran la palabra, pero no, esa persona eso no es lo que quiere escuchar. Quiere escuchar al que les rasca el oído. Y muchas veces lo que Dios hace es, bueno, eso es lo que tú quieres escuchar, pues arriba. Escucha eso. De ahí que nosotros tenemos que preguntarnos constantemente qué tipo de predicación estamos buscando. ¿Qué queremos oír? ¿Lo que nos conforta? ¿Lo que nos hace sentir bien? ¿O la que nos confronta con la verdad de Dios y nos llama al arrepentimiento? Dios le estaba diciendo al pueblo, no habrá paz para un pueblo adúltero. Lo único que habrá es dolor y lamento.
Mi hermano, la Biblia repite esa verdad constantemente. El pecado siempre cobra su precio. Puede ser que la cuenta llegue tarde, pero va a llegar. Por eso debemos estar atentos a las advertencias de Dios en nuestra vida, porque muchas veces sus advertencias vienen precisamente en temporadas en las que estamos cómodos y esas advertencias interrumpen nuestra comodidad, nuestra falsa tranquilidad, y cuando eso pasa debemos estar atentos. Una de las cosas más peligrosas que puede pasarle a un cristiano no es dejar de escuchar sermones, sino escucharlos constantemente sin cambiar. A veces la pérdida de esa sensibilidad espiritual ya es una advertencia en nuestras vidas. Vienes a la iglesia, escuchas sermón tras sermón, buenas verdades, buena palabra de Dios, buenas aplicaciones para mi vida, pero no estoy cambiando nada. Atento, si eso pasa en tu vida, es una advertencia. Estás perdiendo la sensibilidad espiritual. Algo impactante de esta sección es que casi no vemos arrepentimiento del pueblo. El que está angustiado aquí, ¿quién es? Jeremías. Y fíjese, Jeremías llora. ¿Por qué? Porque el pueblo no escucha. Y eso distingue a Jeremías de simplemente ser un hombre amargado o un hombre condenador. Él está anunciando el juicio de Dios con lágrimas. Porque entiende que ese juicio es necesario, porque entiende cuán santa es la gracia de Dios que el pueblo ha rechazado. Hermanos, cuando nosotros sabemos la manera tan maravillosa en que hemos sido perdonados, entonces podemos hablar seriamente sobre el pecado sin ser orgullosos. Eso refleja el corazón de Dios. Dios no disfruta del juicio. Dios llama y advierte antes de disciplinar. Así que si Dios te está hablando por su palabra, escúchalo. No lo pospongas. Las advertencias de Dios son reales y es su gracia para tu vida, para que lo escuches. Ignorar esas advertencias, allí está el verdadero peligro. Ahora bien, este pasaje no solamente nos muestra que las advertencias de Dios son reales, también nos muestra en los versículos 14 al 18 que las advertencias son oportunidades de gracia. Con el versículo 14 nosotros llegamos al corazón de lo que Jeremías está diciendo. Allí dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Fíjese, Dios no le pide simplemente a Judá que mejore sus políticas, que fortalezca sus murallas o que ajuste sus rituales religiosos. Dios apunta al corazón de la nación, porque el problema principal no era Babilonia. El problema era el pecado. Las dificultades sociales, económicas y militares de Judá era el resultado de su rebelión contra el Señor. Y Dios misericordiosamente no simplemente los acusa, los invita a ser salvos. Nota lo que Dios dice. No dice, dejen de ir al templo. No dice, dejen de ofrecer sacrificios. ¿Qué dice Dios? Lava tu corazón. Hermanos, el pueblo de Judá era religiosamente activo. Conocía los rituales, frecuentaba el templo. El problema era que la religiosidad había sustituido el arrepentimiento verdadero.
Y eso nos puede pasar también a nosotros, hermanos. Usted puede asistir a la iglesia semana tras semana, aprender de la palabra de Dios, hablar un lenguaje espiritual adecuado y aún así tener un corazón sucio. La pregunta que Dios le hace a Judá es la misma que nosotros nos podemos hacer hoy. ¿Tu vida religiosa está cambiando tu corazón o simplemente está cubriendo tu suciedad? A veces la gente dice, no, el cristianismo no es una religión, es una relación. Eso es una mentira. El cristianismo es una religión. ¿Sí? Es una religión basada en una relación con Dios. ¿Somos religiosos? ¿Soy cristiano? Claro que somos religiosos. Adoramos a Dios. La Biblia habla de la religión verdadera. Y la religión verdadera debe conducirnos a un corazón que esté limpio, transformado por la gracia de Dios y que tenga frutos de ese arrepentimiento. Así que Dios está tratando con su pueblo aquí y está diciéndole, todavía hay tiempo. El juicio no ha caído completamente. La puerta del arrepentimiento aún sigue abierta. Y eso es lo asombroso de este capítulo. Dios anuncia juicio mientras todavía ofrece su misericordia. Por eso, mis hermanos, la advertencia misma ya es una expresión de la gracia de Dios. Porque si Dios hubiera querido destruir inmediatamente a Judá, no hubiera enviado profetas, no hubiera enviado a Jeremías. No habría enviado advertencias ni habría llamado a su pueblo al arrepentimiento, a lavarse. Cuando leemos los versículos 15 al 18, describen malas noticias acercándose de Dan y de Efraín. Dios lo pone como que los enemigos rodean la ciudad. Y aún en esa circunstancia, la invitación sigue vigente. En medio de la crisis hay una oportunidad que Dios le da a su pueblo. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que a veces nosotros interpretamos nuestras dificultades en términos simplemente humanos y temporales. Las situaciones que nos rodean, la economía, la política, las personas, las circunstancias, la inestabilidad. Pero tenemos que recordar que Dios siempre trabaja más profundo de lo que nosotros podemos ver. Cuando Judá miraba a su alrededor, lo que veía era ejércitos viniendo sobre ellos. Pero Dios lo que estaba viendo era corazones endurecidos por el pecado que necesitaban ser cambiados. Muchas veces nosotros también estamos tan enfocados en arreglar las cosas externas que ignoramos lo que Dios quiere hacer dentro de nosotros. Sin embargo, Dios permite las crisis en nuestra vida porque ama a su pueblo. Dios usa las dificultades de la vida no solamente para corregirnos, sino también para llamarnos de regreso a Él. Para que nosotros aprendamos que no podemos depender de nada ni nadie más que no sea de Dios. Así que la pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás escuchando la voz de Dios en tu vida? Quizás llevas semanas, meses o incluso años en medio de una dificultad que no termina. Y quizás has interpretado esa dificultad como un problema que simplemente tienes que resolver. Pero ¿qué tal si Dios lo ha permitido precisamente porque es la única circunstancia en la que finalmente estarías dispuesto a escucharlo? No sabemos. Por eso no podemos desperdiciar las crisis que muchas veces nos hacen despertarnos y buscar al Señor. Cuando estamos en circunstancias difíciles,
Es bueno poder preguntarnos en ese momento, ¿qué quiere Dios que yo vea en esta circunstancia? ¿Qué quiere Dios que yo confiese en mi vida? ¿A qué me está llamando el Señor en medio de esta situación difícil? Fíjese en el versículo 18 lo que dice: tu camino y tus obras te han acarreado esto. Hermanos, Dios no estaba siendo cruel con su pueblo. Dios estaba siendo honesto. Un buen médico no solamente alivia los síntomas del paciente. Un buen médico busca la enfermedad que está provocando esos síntomas. Y Dios hace lo mismo con nosotros. El mismo Dios que advierte a Judá le dice: tú estás en esa condición por tu propia responsabilidad. El problema es tu pecado. El problema es tu maldad. Y ese mismo Dios más adelante le dice a este pueblo: yo te amo, con amor eterno te he amado. Así que, mis hermanos, en este punto del pasaje, valdría la pena preguntarnos: ¿cómo puede el corazón humano limpiarse a sí mismo? Dios le dice a Judá: lava tu corazón. Pero más adelante, el mismo profeta le dice al pueblo: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? En otras palabras, ¿puede alguien cambiar algo que es completamente parte de su naturaleza? La respuesta es no. El problema no es falta de voluntad ni de esfuerzo. Es que el corazón no tiene la capacidad de lavar su propia maldad, que es parte de su naturaleza caída. Entonces, ¿quién puede lavar el corazón? Solamente Cristo. Eso es lo que Judá necesitaba. Eso es lo que nosotros necesitamos. El Nuevo Testamento es muy específico sobre cómo Cristo hace eso. Cristo no hace eso con buenas intenciones ni con disciplina religiosa, sino con su sangre. Hebreos 9:14 dice lo siguiente: la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El mismo corazón que Jeremías declara sucio, Cristo lo declara lavable, pero solo a través de su sacrificio. Y ya desde el Salmo 51 había anticipado eso. Después de haber pecado profundamente contra Dios, David no dice: ahora me voy a limpiar. David dice: lávame, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David entendió lo que Judá olvidó: la limpieza del corazón, hermanos, no es algo que tú o yo hagamos, es algo que nosotros recibimos. Y David anticipa esa esperanza que Cristo cumple completamente. Por eso, el llamado de Jeremías: lava tu corazón, no es una tarea que Dios nos deja a ti y a mí. Es una invitación a llevar nuestro corazón al único lugar donde puede ser lavado. El pastor y predicador Spurgeon decía: no hay fuente en la tierra que pueda limpiar el alma manchada por el pecado. Solo hay una, y mana del costado herido de Cristo. No hay esfuerzo religioso, hermano, ni suficiente disciplina espiritual que pueda hacer lo que solo la sangre de Cristo hace. Esa es la fuente para limpiar nuestra maldad. Y está abierta para nosotros. Quizás alguno de los que está aquí en esta mañana nunca ha llevado su corazón a la fuente de limpieza que es la sangre de Cristo. Quizás alguno de ustedes que están aquí en esta mañana ha vivido años de su vida
con un corazón manchado por el pecado, pecados que te avergüenzan, cosas que hiciste o que te hicieron, o un pasado que siente que es demasiado sucio como para ser limpiado. Pero Jeremías 4 te dice hoy que el problema no es el tamaño de tu suciedad. El problema serio sería que no llevaras esa suciedad donde Cristo. Cristo no vino para recibir corazones limpios. Cristo vino para limpiar corazones sucios. Y todos los que estamos aquí, si somos creyentes, hemos sido limpiados por Él. Y si no eres cristiano, tu corazón también puede ser lavado con la sangre preciosa de Jesús. Así que a los que conocemos a Cristo en esta mañana, esta promesa de ser lavados no es solamente para el día en que creímos, es para cada día. Nosotros como creyentes, si caemos, si llevas meses con frialdad espiritual en tu vida, si has vuelto a los mismos pecados que antes rechazabas, la fuente de Cristo para lavarte aún está abierta. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda nuestra maldad puede ser limpiada por medio de Cristo. Por eso no desperdicies la crisis ni la disciplina de Dios. Mientras Dios te advierte, todavía te está llamando a que regreses, a que seas lavado por la sangre de Jesús, a que traigas tu corazón de regreso a Cristo, que es el único que puede lavarlo. Este pasaje nos ha mostrado, mis hermanos, que las advertencias de Dios son reales, que son oportunidades de gracia, pero también nos va a mostrar en los versículos 19 hasta el 31 que las advertencias no duran para siempre. Las advertencias no duran para siempre. Antes de hablar del juicio, Jeremías nos detiene con algo particular de su vida. Fíjese en los versículos 19 al 21, como el propio Jeremías interrumpe su mensaje y dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Jeremías no anuncia el juicio como lo haría quizás alguien en un noticiero de manera neutral. Lo siente personalmente. El dolor del juicio venidero es tan real para él que es como si lo experimentara en su propio cuerpo. Y este es el profeta de Dios. Y con esta expresión nos está diciendo algo profundo sobre Dios. No hay frialdad en su juicio. Detrás de cada advertencia hay un corazón que sufre al ver el pueblo caminar hacia la destrucción. Hermanos, el Dios que advierte no es un juez distante que observa con indiferencia lo que le ocurre a su pueblo. Es un padre que llora, es un padre que siente con dolor lo que su pueblo va a experimentar. Sin embargo, su juicio es claro. Fíjese lo que dice el versículo 22. Dios mismo dice: necio es mi pueblo. La necedad bíblica no es falta de inteligencia. La necedad es vivir como si Dios no existiera y actuar como si las consecuencias de eso nunca fueran a llegar. Dice el Señor: son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué terrible, ¿no? Qué descripción tan triste en esta condición del pueblo. Habían desarrollado creatividad para pecar,
pero incapacidad para hacer el bien. Y noten que el texto no dice que eran ignorantes. Dice que eran sabios. ¿Para qué? Para hacer lo equivocado. Su inteligencia estaba invertida. Habían ejercitado la capacidad de pecar a tal manera que su conciencia no reconocía el bien como bien, ni el mal como mal. El pecado no solo, hermanos, hace que hagamos cosas malas. El pecado con el tiempo nos reeduca. Dice, pastor, ¿qué significa eso? Sí, nos reeduca. El pecado con el tiempo hace que llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y cuando llegamos a ese punto, es difícil corregir. La palabra de Dios es lo único que puede en ese punto reorientar nuestra conciencia que ha sido reeducada por el pecado. Y fíjese cómo Jeremías lo describe. Es impresionante. Jeremías lo describe como una de las imágenes más tremendas del Antiguo Testamento para que veamos lo que el pecado puede hacer. Dice, mira la tierra y la ve como sin forma y vacía. Mira los cielos y no hay luz. ¿Sabe qué está haciendo Jeremías ahí? Está usando deliberadamente el lenguaje de Génesis 1 y 2. 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía. Es el lenguaje del mundo antes que Dios traera orden, vida y luz por medio de su palabra creadora. Y usted dice, ¿qué está haciendo Jeremías con esta imagen? O lo vimos en la poesía, ¿no? Cómo la imagen revela cosas tremendas de lo que Dios está diciendo a su pueblo. Con esa imagen, Jeremías nos muestra que el pecado no solamente rompe con algunas áreas de nuestra vida, el pecado deshace la creación misma. Es como si la rebelión de Judá estuviera empujando el mundo hacia el caos que había antes de que Dios creara. Donde Dios había traído orden, ahora había desorden. Donde había traído luz, ahora había oscuridad. Donde había traído vida, ahora hay ruina y muerte. El pecado, mis hermanos, es anticreación. Es una reversión de la buena obra de Dios. R.C. Sproul lo dijo de esta manera. El pecado cósmico es traición cósmica. Eso es lo que hace el pecado. Revierte las cosas hacia lo malo. Así que el pecado sostenido destruye personas, familias, iglesias y naciones. Es como el comején en una casa. Tú ves la casa por fuera, no ves el comején, pero está allá adentro y está comiéndose la madera. En un momento determinado, ¿qué va a pasar con la casa? Se va a derrumbar. Eso hace el pecado. A pesar de esta terrible condición, el pueblo estaba tan perdido que seguía buscando la salvación. ¿Dónde? En lugares equivocados. El pasaje dice, corren hacia los bosques, se adornan de oro, buscan ayuda en falsos amantes. Pero ya lo hemos visto en Jeremías, los ídolos nunca pueden salvar ni dar vida. Lo vimos la semana antes pasada, los ídolos son cisternas rotas que no pueden satisfacer. Hermanos, aquí hay algo que aprendemos para nosotros. ¿Cuántas personas intentan escapar de Dios y se refugian en las cosas de este mundo, en ídolos de este mundo? Pero no hay esperanza para ellos fuera de Dios. Sin embargo, quiero que notemos en el pasaje que hay una luz de esperanza. En el versículo 27. Dice, pero no haré consumación, no causaré destrucción total. ¿Lo pueden ver ahí? Es una frase maravillosa. Dios dice que no destruirá a Judá de una sola vez. Primero vienen advertencias
luego consecuencias menores, luego disciplina más severa. ¿Por qué? Porque Dios sigue dejando la puerta abierta. Esa es su gracia en medio del juicio. Su amor para su pueblo, en medio de la severidad. Incluso en medio del juicio total, Dios preserva un remanente. Eso significa que el juicio, mis hermanos, nunca es la última palabra de Dios para su pueblo. Dios disciplina al pueblo, lo quebranta, lo purifica, pero Dios no abandona sus promesas. ¿Por qué? ¿Cómo puede un Dios santo juzgar el pecado y al mismo tiempo preservar a su pueblo? Ya la respuesta a eso se anticipaba cuando hablamos de Cristo. Jesús en la cruz tomó sobre sí mismo el juicio que merecíamos por nuestro pecado. La oscuridad del juicio y la ira de Dios cayó sobre él. Fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos recibir misericordia. Y por eso, para todos los que se arrepienten y creen, el juicio no tiene la última palabra. La única seguridad frente al juicio de Dios, mi hermano, no es ser una mejor persona. Es estar unido a Cristo. Así que mientras Dios advierte, Él sigue llamando. Pero recuerde, esa puerta no permanecerá abierta para siempre. La paciencia de Dios es real y tiene un límite. Si tú has escuchado las advertencias de Dios, si tú has escuchado la palabra de Dios, si has escuchado el Evangelio, si has escuchado su llamado a arrepentirte, a poner tu vida a los pies de Cristo, no pienses que ese llamado va a durar para siempre. La paciencia de Dios tiene un límite. Y nosotros no sabemos cuándo va a terminar. Así que ponte a cuentas con Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Confía en Cristo. Descansa en Él. Al principio del mensaje les hablaba de la ciudad de Málaga, que fue tomada por los reyes católicos. El gobernador de la ciudad, orgulloso y obstinado, escuchó las advertencias, tuvo tiempo, oportunidades de gracia para rendirse, pero las desperdició todas. Finalmente huyó y la ciudad fue tomada y fue rebajada a ruinas y sus habitantes fueron tomados por esclavos y vendidos. El pueblo de Dios en este pasaje hizo exactamente lo mismo. Que no nos ocurra a nosotros eso. La pregunta que Dios nos hace hoy, concluyendo, es la siguiente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizás algunos aquí llevan meses escuchando la misma advertencia de Dios. Tal vez pecado oculto, un matrimonio descuidado, frialdad espiritual que comenzó hace años, quizás desobediencia a la palabra de Dios. El peligro más grande no es que escuchemos las advertencias, sino que nos acostumbremos a ellas y nos respondamos adecuadamente. El problema de Judá no fue que no escuchó la voz de Dios, fue que la escuchó tantas veces que dejó de temer. Las advertencias, mi hermano, que has recibido en tu vida no son casualidades. Si su palabra no te deja tranquilo, puede ser su misericordia llamándote una vez más. No hagas caso omiso de sus advertencias. El Evangelio nos muestra cuán seria es esa advertencia, tan seria que el Hijo de Dios fue crucificado en la cruz. Pero el Evangelio también nos muestra cuán grande es la gracia de Dios. Porque el mismo Dios que advierte es el mismo Dios que nos puede salvar. Así que hoy, mientras escuchas su voz, la puerta sigue abierta, no endurezcas tu corazón. Mientras Dios advierte, está extendiéndote su gracia todavía, pero llegará el día en que sus advertencias terminarán. Y lo que viene después de eso es el juicio irremediable.
Así que recuerda, las advertencias de Dios son oportunidades de gracia que no duran para siempre. Oremos para que respondamos a ella de manera adecuada. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, oh Dios. Gracias porque tu palabra nos advierte, nos enseña, nos corrige. Rogamos que tú, Señor, obres poderosamente en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Que escuchemos lo terrible, Señor, del juicio y que nosotros mismos podamos aprender a volver a ti, a ir a Cristo para lavar nuestra maldad, a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, a buscarte con corazones sinceros, Señor, para, Señor, poder restablecer, Señor, cualquier relación rota contigo, Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, Señor. Límpianos una vez más por la sangre de Cristo, preciosa fuente, Señor, que nos lava de toda maldad. Y ayúdanos, Señor, a no ser insensibles a tus advertencias, a no ser insensibles a tu palabra, que podamos escucharla, Señor, y ser, Señor, oidores que ponen tu palabra por obra. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.